Pero no pueden olvidar que su primer ministerio, o sea, si tu esposo no da un buen testimonio de ti, no importa lo que te ganes fuera de tu hogar. Lo que yo hacía, lo hacía para el Señor y todavía, porque todas mis 14 discos, ninguno yo recibo ni un centavo. Todo el que compra mis discos es una regalía para la iglesia. Todos. Y el Señor me habló y me dijo, yo hice el trasplante más grande para la humanidad. Yo dije, ¿cuál? Me entregué a mi hijo completo. Ellos dicen que te vienen a traer un hígado. Y yo estoy llorando en la cama. Todavía Dios hace milagros. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos en Escuela de Pescadores. En el día de hoy tengo un programa que para mí es muy significativo por varias razones. Número uno, sabe que regularmente no tengo la sugerencia del público de que debo entrevistar a alguna persona. Sin embargo, en las últimas 2-3 semanas, 2 personas nos han escrito a Escuela de Pescadores preguntando ¿cuándo van a tener a Wanda Rolón? Así es que en el día de hoy este programa pretende descubrir quién es Wanda Rolón. Pastora, qué alegría. Bendiciones. Para mí un honor estar en esta programación especial, Escuela de Pescadores, con un hombre que admiro, que respeto, gracias, que nuestra familia le ama, pastor. Gracias. Gloria a Dios, gracias. Ese sentimiento es mutuo. Amén. Amar al pastor Pablo no es difícil. No es difícil. Y tampoco a sus hijas y tampoco a usted. Gracias. Así es gracias, que, pastor. Y admiramos mucho lo que Dios está haciendo aquí. Aleluya. Poca gente sabe algunos detalles acerca de Wanda Rolón y yo pretendo que en el día de hoy vayamos descubriendo eso. Amén. Aparte de un ministro reconocido internacionalmente, Wanda es esposa. Amén. Y su esposo se llama Pablo Ortega. El reverendo Pablo Ortega. El pastor que construye. Es verdad, porque mucho de toda esta construcción, los edificios, la escuela, todo. Ambos templos, sí, son su responsabilidad de correcto. Él. Como él lo diseñó, él supervisó la construcción, trabajó en ella, de veras, en todas y cada uno. Sí. Ay, Dios lo bendiga. Qué lindo. Yo no puedo construir ni un garaje. Me quedaría todo torcido. Y cada cual tiene su gracia. Sí. Qué bendición. ¿Cuántos hijos? Bueno, por la gracia de Dios tenemos 3. Un varón, una niña pequeña, que ya es una adulta que me dio 3 nietos, y Marisol, la pastora. La pastora. ¿Dónde pastorea Marisol? Marisol está pastoreando la iglesia de la Senda Antigua de St. Cloud en la Florida. En la Florida. Sí. Gloria a Dios. Junto con sus hijos, que los 3 están en el ministerio. Están allí con ella. Y mi bisnieto. No, qué cosa terrible. Yo sé que ya habían nietos, pero eso de bisnieto para mí eso es otra cosa, es nuevo. Tiene 1 añito, cumplió en estos días y estamos bien contentos. Se está levantando también en el seno de una iglesia y estamos bien contentos por lo que ellos hacen. ¿Todos se han criado en la iglesia? Todos. Correteando por ahí entre las bancas, aprendieron a caminar. Los rajieritos de la iglesia. Conocen cuánta labor se realiza, que hoy están manifestando lo que han aprendido. Y todos ellos conocidos también por la iglesia. La iglesia, los ama. Aquí están los nietos, allá los hijos. Sí, y los 3, por lo menos la nieta de las hijas de Marisol, los 3 son ministros. Una de ellas es pastora de jóvenes, otra es pastora de adoración y el otro es ministro también de adoración, toca piano, toca batería, predica. O sea, todos tienen su gracia. Ustedes tienen un vientre espiritual especial. Amén. Gloria a Dios por eso. Sí, Señor. Gloria a Dios. Además de esposa, de abuela, ya me dijo que bisnietos también, así que bisabuela. Amén. También. Además de eso, yo tengo que preguntar algo que me parece que hay mucha gente que lo tiene que tener allí. La esposa cocina. Y rico, sabroso. Le hago comidas muy especiales a mi esposo. Él es fan de mi cocina. No tengo la oportunidad de hacerlo siempre, pero siempre que puedo, él sabe que lo que él me pida, yo lo hago.
Wanda, algunas personas piensan que cuando una mujer es un líder de la influencia y del alcance del ministerio suyo, que debe ser muy mala esposa y que de seguro no es muy romántica, ni le cocina, ni lo peina, ni No, hace no. esas cositas. Yo soy, primero que todo, para mí, ¿verdad? En el llamado nuestro, yo entendí que él no tiene otra esposa, él me tiene a mí. Y mis hijos no tienen otra madre. Tuvieron que compartirla, porque también en los primeros años de ministerio uno no era tan versado ni tenía tanta claridad de que la familia es primero. Entonces, Pero lo descubrió. descubrí. Fui descubriendo, pero siempre fui, o sea, en mi casa yo hago mis cosas, de vez en cuando tengo una muchacha que me va y me ayuda a las cosas más grandes, pero yo mantengo mi casa en orden, su ropa en orden, sus cosas en orden, porque yo soy su esposa. Ya vamos a cumplir 50 años pronto. Ese comentario que usted acaba de hacer, de él no tiene otra esposa, eso debe ser revelador para todo el que está escuchando hoy, porque de alguna manera alguien tiene la culpa de que ciertas figuritas se busquen otra esposa u otro esposo cuando dejo de ocupar el lugar que me corresponde. Y es un poco preocupante, pastor, que en este tiempo, y yo bendigo a todas las mujeres de Dios que se han levantado, que muchas, gracias al Padre, se han levantado, muchas pastoras, pero no pueden olvidar que su primer ministerio, o sea, si tu esposo no da un buen testimonio de ti, no importa lo que te ganes fuera de tu hogar, que tus hijos puedan decir, mi mamá fue mi mamá, o sea, y ha sido mi mamá, porque no tienen otra madre. O sea, yo creo que he cuidado y soy única hija también. Mi mamá no tiene otra hija que no sea a mí. Una vez ella me expresó con sentimiento y yo lo puse en oración. Dios me quitó a mi hija, pero ya yo soy una adulta, con esposo, con hijos, y aquello como que me puso a pensar. Me golpeó. Sí. Y me di cuenta que ya tuvo celos de que Dios me llamara al ministerio de la manera que lo hizo. Así que hice lo que no estaba haciendo, quizás lo comencé a hacer más apremiantemente para que ella se diera cuenta que no era así, que Dios, el vientre de ella había sido ungido para traerme a mí al mundo y yo hacer lo que hago. Yo he tenido que entrevistar a hijas de líderes e hijos de líderes, esposas y esposos de otros líderes. Y cuando estoy conversando con ellos, recuerdo siempre aquel mensaje del Señor Jesús que hay que dejar esposa, esposo, hijos, por causa de mí. Y cuando yo leo ese versículo, yo siempre me preguntaba, ¿y la otra parte qué opinará? La otra parte que va a decir, no es solamente mi relación con Dios, ¿cómo queda mi relación con la familia? ¿Cómo le explico lo que está sucediendo? Ver a Jesús llamando a los 12. Eso es. Para caminar con Él. Es una de esas cosas que llega a preocupar la mente. ¿Cómo reaccionó la suegra de Pedro? Bueno, Jesús tuvo que llegar allí, a donde la suegra, para sanarla. ¿Y que le sirviera? Yo supongo que de alguna manera dijo, déjame hacerle el milagrito rápido para que me tenga mucho cariño. Eso. Nosotros podemos ser no solamente esos que salen a predicar, pero de alguna forma los que traen la bendición a la casa. Claro. Los que traen la bendición al hogar, los que traen la bendición a la familia, para que esa familia no se disguste con Dios. Su mamá ama a Jesús. No, con todo su corazón. Ella es una mujer de Dios. Pero cuando comenzó esto, que ella no le servía al Señor, entonces mi mamá, tengo que decirlo de una forma simpática, mi mamá es una jugadora de gallo. Y mi mamá era muy conocida, le hicieron reconocimiento. Mi mamá es una empresaria, una mujer bien puesta económicamente, una mujer bien profesional. Y su esposo le enseñó a jugar gallo y le gustó. Y yo, pastora. Y una vez me dijo, me van a hacer un homenaje. Ya usted era pastora, sí, y ella todavía jugando gallo. Yo tuve 13 años orando por ella. Esa es la pelea de gallos en las que se apuesta. En las que se apuesta y ella ganaba. Primeras portadas, le llamaban la dama de los gallos. De veras. En los periódicos, imagínate. Y ella me dijo, me van a hacer un homenaje en Isla Verde. Tú vas a ir. Que allí hay una gallera importante. Bien importante.
Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Yo no voy a ir, porque yo soy pastora. Imagínate tú, yo en primera plana, la pastora que canta, que para ese tiempo ese era mi seudónimo, con la mamá que juega gallo. Yo no voy a ir, mami. Y ahí fue que ella dijo, mira esto, pero si no llega a ser por eso, ella no la pongo a pensar. Y un día vino a la iglesia, a la carpa, y aceptó a Jesús. Y Tenían la carpa para ese sí, entonces. para la carpa. Entonces, y allí se convirtió. Se convirtió en la carpa. Se acabaron los gallos. Se acabó todo. Dijo, ahora sí que le voy a apostar al mejor, a Jesús. Gloria a Dios. Y Y entonces descubrió que no había perdido a la hija. que la ganó. Que la ganó. Ahora la tenía como nunca. Aparte de eso, pastora. Aparte de esposa, de madre, de hija, de abuela, bisabuela, es pastora. Pero antes de ser pastora, fue banquera. Banquera por 16 años. ¿Y qué significa eso de ser banquero? Yo trabajé en la banca hipotecaria. Empecé como procesadora, entrevistadora, después aseguraba y fui la primera underwriter en Puerto Rico, por la gracia de Dios, aprobando los préstamos federales y todo. Me encantaba lo que hacía. Ya me había convertido y ya era pastora. Yo seguí trabajando 10 años después de pastorear. Así que era muy difícil buscar los hermanos en una guagua, que mi hija comiera después de... ¿Usted llegó a hacer eso de ir en la No, guagua? yo cambié, yo tenía un Volvo espectacular que mi mamá me había regalado y fui a Capitán Correa en Arecibo, me acuerdo un dealer que ya no existe, en la Ford, y le dije, mire, yo tengo En el este barrio carro. Santana de Correcto, desde ayer eras tú, Sí, exactamente. Yo pastoreé ahí 20 años. Exacto, pues yo fui allí al Capitán Correa ese que era bien famoso y yo lo oía por la radio y le dije, mire, yo tengo este Volvo nuevo, yo necesito una Ford Econoline de 12 o 17 pasajeros. Una van. Una van. Y él me miró mi tamaño y dijo, sí, ¿para quién? Yo dije, para mí. Y entonces Pablo ya se había comprado otra y ya necesitaba unos para buscar los hermanos. Y pues hice el negocio, me traje la guagua, así pequeñita, con falda, que había que subirse en la guagua. Pues yo me iba a trabajar en mi guagua, por la tarde salía, buscaba a mi hija y me iba a buscar los hermanos. Y fue el tiempo de los wipers, había días que iba a llover y algunos me hacían así. Yo decía, caramba, yo no he comido, mi hija no ha comido. Vine a buscarlo. Y te vine a buscar y tú me vienes a decir que como Que no. tienes el dubi-dubi puesto no vas a ir a la iglesia. Fueron tiempos difíciles. Pero lo hice con todo amor, Dios sabe. Trabajé 10 años y pastoreando. Fue bien difícil. Así. Pero yo no quería dejar el trabajo. ¿Por qué? Porque yo ganaba buen dinero y así podía ayudar a la iglesia. Y mientras la iglesia comenzó en mi casa, yo nunca le cobré renta. No pagaban la luz, yo pagué todo. Nosotros nos tuvimos que ir de la casa. Yo le entregué la casa al Señor. Entonces, ¿no es verdad que Wanda Rolón se hace pastora para vivir de eso? Muchacho, todo lo contrario. Lo que yo hacía, lo hacía para el Señor y todavía, porque todas mis 14 discos, ninguno yo recibo ni un centavo. Todo el que compra mis discos es una regalía para la iglesia. Todos. Fueron 14 discos que ha grabado Sí, ya. Sí, 14. 14. Y todos van al ministerio. Al ministerio. Así es que no se trata de sacarle al ministerio, se ha tratado de aportar Así es. al ministerio. Así es. Entonces tenemos que llegar a que, en efecto, además de todo lo que ya hemos dicho, Wanda Rolón también es cantante. Cantante. La, Por su gracia. la primera vez que yo escuché de Wanda Rolón, yo escuché de la cantante. Exacto. Eso es lo que yo escuchaba, lo que yo oía, muy vinculada en aquellos años, cuando menos, al ministerio de Gigi Ávila. Correcto. 30 años 30 años cantando en las campañas. de él. Viajaba con él. De veras. Sí, ¿Qué tal viaje. fue eso? Maravilloso. Yo no he conocido a nadie tan real, tan genuino y tan simple y tan humilde, pero a la vez tan exigente. Porque Gigi Ávila, la gente, su sonrisita, Cristo te ama, todo eso, pero Gigi era una persona de un corte de mucha integridad. Y el que caminaba con él podía quizá engañarlo a él, pero cuando él se daba cuenta, Reaccionaba. Sí, señor. y me defendió siempre, siempre supo el llamado que tuve, siempre me cubrió, siempre fue mi consejero cuando yo decidí arreglarme. Porque yo trabajaba en el banco, yo dejé todo, el maquillaje, pantalla, nada. ¿Por qué? Porque ese era el prototipo de lo que se esperaba de una cristiana. Y yo respeto al que lo haga, pero
Dios me reveló que yo tenía que llegar a otras personas y que eso no tenía nada que ver con mi salvación. Y yo consulté con Gille, me voy a arreglar, me voy a poner pantalla, y se rió y me dijo, no te las pongas muy grandes. Ay, qué lindo. Pero de verdad, Wanda me dijo, en el mundo bautista, discípulo, pastor, ¿sabes? No de corte muy pentecostal, yo he encontrado algo que quizás nos falta a nosotros, y es amor. Aquello me tocó, sí, me golpeó fuerte. Así que siempre que tuve alguna duda, no, como yo no pertenecía a un concilio ni nada, yo era de todos, pero no era de ningún en particular, pues él por 30 años me mentoreó hasta que murió. ¿Sabes que hace unos años, hace 2 años y medio, 3 años, una editorial se me acercó para ofrecerme ser el autor, ser el escritor de la biografía de Gille? Wow. Mi respuesta fue simple. Yo tengo 3 requisitos para escribir esa biografía. 3. ¿Cuáles son? De hecho, el que me hace ese comentario es una persona con quien tengo buena relación. Y dijo, ¿se trata de dinero? Y le dije, vuelve a mirarme y dime cuándo se ha tratado de dinero. Dijo, ay, perdón, pastor. Le dije, mira, yo quiero 3 cosas. Número 1, que el Ministerio Cristo Viene, su presidente y junta directiva unánimemente, en caso de que sean 15, no dije 14, dije unánimemente. 15. Los 15 digan que quieren que yo sea el autor de esa biografía. Wow. La segunda cosa que quiero es que su esposa diga que quiere que yo sea el escritor de ese libro. Y la tercera cosa es que la hija, la única sobreviviente de las hijas, Doris, digan que sí, que quiere que yo sea el autor de esa biografía. Él me contestó, usted no necesita eso. Usted lo puede escribir, él es una figura pública y nadie puede objetar eso. Le dije, no, otras personas podrían. En efecto, se han escrito algunas muy buenas. Dije, otras personas podrían, pero yo no. Yo no, porque yo tengo una relación de 50 años con esa gente. Imagínate. Y no se va a alterar ahora. Yo di Santa Cena en aquel sótano. Múltiples veces. Yo viajé con él y di conferencias a los pastores en algunas de sus campañas. No, yo no voy a dañar mi relación con ellos ahora. Consigan eso y yo la escribo. Hace 2 años tuvimos la reunión. Fue unánime. 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 Y eso, lograr eso, alaba. Sí, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Yo terminé ese libro hace 1 mes. Está en imprenta y exactamente en 2 meses será publicado. Wow. Así es que uno de los primeros va a llegar aquí a esta oficina. Amén. Amén. Bueno, viste la foto, o sea. Vi la foto de Gille. Cuando él partió con el Señor, nosotros hicimos un culto en honor a, ¿verdad?, su memoria. La gente tiene que saber lo grande y maravilloso que fue Gille Ávila en las Naciones, en Puerto Rico. Era un papá. ¿Cómo cuidó? Me cuidó mucho. Cuando me enfermé me cuidó, cuando el ministerio me cuidó en todo. Todas mis interrogantes de cosas nuevas que sucedían en el ministerio, que yo no las entendía y me atacaban. Una vez hubo una unción de la gente reírse y salió en una emisora ministros que puedo entender ahora, porque uno madura y uno entiende muchas cosas, que me dijeron si eso es de Dios, y yo dije, pero yo le sirvo a Dios. Llamé, Gille, dime qué pasó. Me dijo, síguete riendo, si yo me amanezco en el sótano riéndome con Cristo, eso es una unción. O sea, muchas cosas. Obviamente no te quedes ahí, hay otras cosas. Pero hay gente que hacen de eso, que tiene que pasar eso. No, esos son momentos especiales de Dios. Por eso que estás diciendo, el libro, la biografía autorizada de Gille Ávila se llama El Gille que yo conocí. Wow. Y alguien va a decir, ¿ese es solo sobre el Gille que usted conoció? No. Este es el Gille que conoció Wanda Rolón, el que conoció a la esposa, Bella, el que conoció
Doris, el que conocieron los miembros del equipo, el que conocieron los cantantes, los que viajaron con él, las historias que he ido escuchando. Las inéditas, las que nadie conoce. Sí, Qué bien, sí, qué sí, bueno, sí, te sí. felicito. Así es que el libro se llama El Gille que yo conocí, y ya te voy a decir cuándo va a ser el lanzamiento porque te necesito allí No, conmigo. vamos a estar, claro que sí, para mí será un gran honor. Dejando a un lado ese tema, el llamado, ¿cuándo ocurre? El llamado a Wanda, la muchacha. La muchacha, nos fuimos a Chicago, Pablo y yo recién casados, y allá el Señor nos llamó a servirle porque nos habíamos como que habíamos empezado aquí, pero como que no. Y allá, pues Dios le entregó a mi esposo lo que él pidió, sin saber, ¿verdad?, que lo estaba pidiendo, una carnicería, una casa de 3 familias, un Pontiac, un carro viejo del 50 y qué sé yo qué, todo lo que él pidió, todo absolutamente. Y estábamos bien en Chicago. en las papas, pero un negocio que producía. Y entonces nos convertimos al Señor, ¿verdad? Ya comenzamos a asistir a una iglesia y dejamos de abrir los domingos, que era cuando más se vendía en la carnicería. Dejamos de abrir a las 10 de la noche, cerrábamos a las 6, empujando a la clientela, multiplicamos las finanzas de ese negocio por obediencia a Dios. Wow. Porque o sea, ustedes hicieron lo que comercialmente no estaba contraindicado. Correcto. Pero lo hicieron y prosperaron más. Más. Eso fue impresionante. Entonces, el pastor me pidió que yo tocara la guitarra en la iglesia. Y yo, pues está bien. Entonces, para tocar la guitarra en una iglesia pentecostal de que habría 6 días a la semana, 2 cultos el domingo, pues había que someterse a ese horario. Yo tenía que llegar temprano, no nos daba tiempo a bañarnos ni nada, eso era perfume y vámonos. Y a tocar. Y Dios vio todo eso. Dios vio todo eso. Y mi placer era lavarle el carro al pastor, que tenía un LTD Crown Victoria, que eso era más largo que la esperanza de un pobre, enorme. Y a él le gustaba con su sombrero. Pastor José Contreras, de la iglesia Juan 316, en la Kedzie Avenue. Allí perseveramos y éramos unos servidores. Y de momento me da una inquietud de venirme a Puerto Rico. Y a Pablo. Entonces Pablo... Ambos sintieron ese llamado a Puerto Rico. Y ya Marisol estaba grandecita. Y hablamos con una hermana que nos llevó a la iglesia y dijo, miren, tengan cuidado, las cosas no se hacen así. Y mi esposo le dijo, si esto es de Dios, el comprador de la carnicería va a entrar por esa puerta y nadie sabe que la estoy vendiendo. El comprador de la casa va a preguntarme por la casa y sin letrero. O sea, y ella todavía estaba en la tienda cuando entra un árabe, un joven, Hamdan. Me acuerdo cómo le dijo, usted vende la carnicería, y ella por poco se desmaya. A ese se la vendimos, trabajamos un mes con él. Nos ofrecieron villas y castillas allá en Chicago. Para que no salieran de Chicago. Supermercados, de todo, porque Pablo, donde ponía la mano, por la gracia de Dios, era un tremendo carnicero tablajero. Y yo banquera, yo tenía trabajo. ¿Carnicero qué? Tablajero. ¿Qué es eso? Que significa que conoce todos los cortes de carne fino que hoy día se... No, con razón. Una cosa. No, yo aparte... Él te coge una vaca y te la... Porque él trabajó en Nueva York y era unionado. Dios se glorificó. Pero nos sentimos que debíamos quedarnos, no importa lo que nos ofrecieran. Y teníamos casa allá en Puerto Rico alquilada. Pues con lo que trajimos de allá, compramos otra casa aquí en la avenida. Y ahí seguimos. Entonces vinimos a la iglesia, una iglesita pequeñita, que quedaban como 20 personas, y yo traje mi bocina, mi guagua, todo, guitarra, y me pusimos a tocar y a cantar y a hacer todo el trabajo, a servir. Como a los 2 o 3 meses, el pastor me llama, me dice, tengo una noticia que darte, pero no me dijo. Entonces yo fui a una iglesia en Maná, Discípulos de Cristo, y estaba Ronald Short. Corozal, entre Corozal y Naranjito. Y Naranjito, Maná. ¿Conoces? Esa es la iglesia de mi familia. Bella, una iglesia Los Morales. Bella. Correcto. Son las familias de esa iglesia. Sí. Una iglesia bella. Y acá caben como 300 personas para aquella época. Y afuera estaba la gente, no cabían, pero nos invitaron y nosotros, Pablo y yo y la nena, fuimos, y por alguna razón hubo espacio en el medio de la iglesia. Vino ese predicador, Ronald Short, que usaba manga corta, un hombre serio. Usaba guayaberas. Sí, americano, amaba a Puerto Rico Precioso mucho. Hombre. Pasó así y vino donde nosotros. Y dijo, Dios te tiene para un llamado pastoral.
y tú vas a estar con ella, los dos van a ser pastores y me van a servir. Y entonces yo empecé a llorar, yo no sabía de qué me estaban hablando. Ok, nada más, yo no hice nada. En la iglesia donde yo perseveraba, nos sentaban las damas en un lugar, ¿te acuerdas de esa época? Claro. Damas, caballeros. Sí. Pues nosotros éramos recién casados y yo miraba a Pablo de allá y yo me miraba, pero nada. Vinieron unas profetas, que ahora sé que eran profetas, eran dos gemelas cubanas. Comenzaron a cantar en otras lenguas. Yo decía, qué bello. Llamaron a Pablo y me llamaron a mí. Estábamos separados. Y dijo, Ellas no sabían que yo ustedes no las eran conocía. una pareja. No. Y O dijo, sea, que eran un matrimonio. correcto. Y nos dijo que había un llamado y yo lo que hice fue llorar. Solo Pablo dijo, Dios. sí. Y fueron tantas confirmaciones. Un día fuimos a casa de la suegra y Pablo salió del baño. Y no, salió del baño y le dijo a la suegra, a su mamá, Wanda va a ser pastora. Y yo lo miré y yo dije, ¿qué tú dices? Ya yo trabajaba en el banco, o sea, que voy a ser pastor. Teníamos esa casita y un día el pastor me llama y me dice, Wanda, te entregó la iglesia. Y lo que quedaba de la iglesia era muy poquita gente. Y al con ese grupito al comienza... mes nos sacaron del lugar. ¡Ah! Había un injunction. Por eso me entregaron la iglesia. Tiraron el abanico afuera, la silla. Me llamó la vecina y dijo, mire, Y con el grupito empecé aquí con 7. y ya no teníamos templo, ahora hubo que irse a la casa. Que ya habíamos comenzado un negocio porque Pablo tenía su pensamiento de poner una carnicería eventualmente, pero nada de esto existía. Entonces, ¿qué pusimos primero? Una cafetería. Como yo sé cocinar, pues yo le cocinaba y me iba por ahí a hacer trabajo personal. Y entonces, que fue algo que siempre me gustó, repartir tratado y hacer trabajo personal. Y eso sigue Desde funcionando. Chicago, sigue Eso funcionando. sigue funcionando. Sigue funcionando. Así es que comienza el pastorado. Hubo el llamado, comienza el pastorado y la enfermedad, el problema con el hígado, ocurre antes o después de desarrollar el trabajo apostólico. ¿Qué te puedo decir? ¿Ya la llamaban apóstol No. cuando ocurrió la enfermedad? No, todavía no. Bueno, la gente decía que mi ministerio era apostólico, pero yo le tenía un poquito de respeto a ese título, como a cualquier otro título. Para Sí. mí el título más grande es ser pastora. Para mí ser pastora es lo más grande. Wanda, Pero ese día que me enteré que estaba enferma fue en mayo, pasó junio, julio, agosto. En agosto vino un grupo de pastores, incluyéndote a ti, que te tengo en la foto, Sí. como 50 pastores con el apóstol Ronnie Chávez. sí, sí. Que Dios le habló a él que tenía que ungirme como apóstol. 2 semanas después yo salía para la Clínica Mayo para ver si aparecía lo único que me podía salvar la vida. Porque ese día, aparte de la unción, me llamaron al altar para orar porque había un problema en el hígado, había una enfermedad. Esa foto a mí me ha causado algunos problemas. Ah, sí. Sí, ha habido quien ha preguntado, pero usted está metido en esa cosa apostólica. Sí, a mí me encanta esa pregunta. Porque yo recuerdo cuando leí por primera vez la vida de Charles Finney. Charles Finney fue ese evangelista que sacudió el noreste de los Estados Unidos. Fue el evangelista de los avivamientos. Era el hombre que decía, solo anunciamos cuando comienza la campaña, no cuando termina. Duraban días y días y días y semanas. No, eso fue en nuestra época. No, en aquella época duraban meses y meses. Él decía, yo no salgo de una ciudad hasta que esa ciudad esté encendida en fuego. Santo. Aunque me tome un año de predicación. Y hubo lugares donde las campañas de Charles Finney duraron 6 meses, duraron 8 meses. Pero ¿sabe cuál fue el principal problema que él tuvo con la iglesia cristiana? Que él decía que él era un evangelista. Y no creían en los evangelios. No, porque todavía no había lo que nosotros conocimos como los famosos evangelistas. Charles Finney es
antes de Billy Graham, es antes de Billy Sunday. Mira eso. Sí, es del otro siglo. Entonces, él decía, bueno, yo soy un evangelista porque yo lo que hago es evangelizar. Y los pastores le dijeron, no, hay 4 evangelistas en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y fuera de esos 4 evangelistas no hay más. Hoy dicen hay 12 apóstoles y fuera de esos no hay más. Y a lo mejor colamos a otro llamado Pablo. Pero ya no hay más apóstoles. Y en esa época decían, ya no hay más evangelistas. El tema fue que él dijo, está bien, si ustedes no quieren que yo sea evangelista, llámenme lo que ustedes quieran. Pero yo sigo siendo evangelista. No, dijo, pero hay un pequeño problema. Yo no quiero que me llamen pastor, porque yo no pastoreo a nadie. Yo solo doy campañas evangelísticas y lo que hago es ganar almas. Así que decidan ustedes cómo me van a llamar, pero no me llamen pastor. El consenso final fue, si hace trabajo de evangelista, es evangelista. Y de allí se fue resolviendo el problema. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué usted acepta que alguien sea apóstol? Mi respuesta es, por lo mismo que acepto que ella es esposa. Por la evidencia. Claro, por lo mismo que acepto que ella es madre. Por lo mismo que acepto que es pastora. Si hace trabajo apostólico, amén, no tenemos otra opción que aceptar que es apóstol. Pero en la Biblia no hay, bueno, ese problema resuélvalo con Dios, no conmigo. Resuélvalo con Dios. Una mujer o un hombre va a ser para cierta gente su padre espiritual. Para otro va a ser su hijo espiritual. Para otro va a ser su maestro. O mentor. O mentor. Y dependiendo de la tarea, tenemos que finalmente reconocer lo que son. Wanda Rolón comenzó a tener síntomas. El problema era el hígado. Finalmente tiene que ir a la Clínica Mayo. Esto está al norte de la Florida. Correcto, en Jacksonville. En Jacksonville. 26 tumores. 26 tumores en el hígado. Y no sentía nada, solamente que me había aumentado de peso y tenía algunas molestias. Malestares. Sí, por haber aumentado de peso. Mi mamá, que era muy celosa conmigo siempre, dijo, tú tienes que bajar de peso, no, ¿qué te pasa? Y yo dije, mami, no sé, yo había ido a Cuba ese año, 2001, en el mes de enero, febrero, y cuando regresé, pues tanto insistió que yo fuera a ver un médico para bajar de peso, que en aquel tiempo se llama el doctor Byron, él estaba poniendo mangas, creo que gomas gástricas, no sé qué. Yo sé que ese hombre, yo le doy gracias a Dios por la vida del doctor Byron, porque él me miró y vio a mi mamá la insistencia que baje de peso, y él me mandó a hacer unos estudios muy, muy, muy correctos y muy serios. Y en el sonograma, me volvieron a hacer un sonograma, me pidieron que fuera a las 6 de la mañana en ayuna, volví a hacerme, y ella seguía dándole ahí al hígado, y yo, ¿qué pasó? Me dice, no. Y me mandó al médico. El médico me dijo, yo te tengo que hacer una biopsia. Y yo, ¿por qué? Hay unas manchas en tu hígado que pueden ser grasa, pero tengo que verificar. Cuando hizo la biopsia responsablemente y diciéndome que me iba a poner una manguita para yo bajar de peso, yo contenta por la paracopía. Y es que mandó, cuando él abrió y vio ese hígado tan mal, sacó y lo envió a Estados Unidos porque aquí no pudieron descifrar qué tipo de cáncer era. Le había dado a 147 mujeres blancas en Estados Unidos y pidieron que los mantuviera informados de mi progreso en lo que fuera, que no era con quimio ni con radio, no se trataba con eso. Bueno, yo llamé a Gigi inmediatamente, me dijo, no te des quimio. Ok. Me ofrecieron una terapia que dan en México con los Contreras, de oxigenación, sí, algo así. Y yo no acepté, no sentí. Y cuando abrió la puerta por una hermana católica de la iglesia carismática, hermana Blanquita, la esposa del señor Peñagarícano de los bancos, ella me consiguió una cita con unos médicos que venían a Puerto Rico de la Clínica Mayo porque aquí no hacían trasplante. Él me evaluó y me dijo, usted es muy joven para morir. Y yo le dije, I agree, yo estoy de acuerdo con usted. Y nos sonreímos y yo le dije, la Biblia dice, un texto en el capítulo 118 de los Salmos, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Yo me voy a agarrar de eso, yo no sé lo que va a pasar,
cómo Dios lo va a hacer, pero yo no me pienso morir, tengo planes, Pablo está muy joven, no lo voy a dejar, mis nietos están niños. No. Entonces, eso fue una gracia, ¿verdad? Ustedes vinieron ese domingo, me ungieron, oraste por mí, oraron por mí. 50 pastores que yo los miré por todo. Yo, ¿de dónde salió toda esta gente? Sí. Esa foto histórica. Amén. Y recuerdo que me ungió el apóstol Ronnie Chávez, dijo que yo iba a ser apóstol. Y yo, pues amén. Lo que ustedes digan, en este momento yo no estoy en condiciones de aceptar ni rechazar yo lo que digan. Ni diácono puedo ser ni ahora. Diácono, yo estoy. Exacto. Y me acuerdo de esa foto histórica. Sí, amén. Y todo el mundo salió envuelto ahí. Sí. Luego, el día 17 de septiembre del año 2001, el 11, tumbaron las torres. Así es. Así que nadie salía, todo era un caos, los aeropuertos, toda la vida de Estados Unidos cambió y del mundo. Y yo salí el 17 a ver qué iba a pasar. Me fui el 17 de septiembre y no ocurría nada. No pasaba nada, no había accidente y yo lloraba porque alguien se tiene que morir para que yo viva. Si tú tienes hígado, yo he visto milagros, yo he estado con Gille. Porque esto implicaba sacar ese hígado lleno de tumores y colocar el hígado de otra persona. Por lo tanto, esa persona tendría que morir. ¿Cómo uno ora en una situación como esa? No, y eso era frustrante porque yo decía, Señor, tú eres un Dios de milagros, yo te he visto hacer milagros, los paralíticos levantarse, tú me has usado para sanar, yo he estado con personas que he visto los milagros. Bueno, y el Señor me habló y me dijo, yo hice el trasplante más grande para la humanidad. Y yo dije, ¿cuál? Me entregué a mi hijo completo, sano, para que el mundo sea sano. Yo dije, ok, Señor, me levanto mis manos y me rindo. Wow. El 22 de octubre, ¿qué día estamos hoy? Más o menos. El 22 de octubre del 2001, yo me fui de rodillas. Bueno, estamos grabando justo en esa misma fecha. A esta hora, yo estaba de rodillas, diciéndole a Dios, Dios, mañana me voy para Puerto Rico. El hígado no aparece, pero yo no me pienso morir. No sé lo que tú vas a hacer. Lo que yo no sabía, que la noche anterior Dios le había hablado a un señor llamado Tato en la iglesia de Sara Carro, una pastora Mission Board. Una anciana le dijo a él, mi sierva espera por una palabra que tú le vas a llevar. ¿Qué sierva? Wanda Rolón. Yo no la conozco, yo he oído hablar de ella. Yo no sé dónde ella está. Dios te va a decir. Sara Carro, la pastora, dice, yo voy contigo. Sé que está cerca del Hospital Mayo, pero nadie sabe dónde yo estoy viviendo, a 5 minutos del hospital, en un apartamentito alquilado. Esa gente, yo estoy de rodillas en un día como hoy, orando y llorando con una toallita. Mami está afuera, porque yo no quiero que se desespere, ella estaba bien ansiosa. Pablo está al otro lado de la cama, estamos clamando los dos. Y me dice, mi mamá toca la puerta. Mira, ahí están tocando a la puerta unos locos. Yo, ¿quiénes? Bueno, ellos dicen que te vienen a traer un hígado. Y yo estoy llorando en la cama. Todavía Dios hace milagros. ¿Quién los dirigió? Dirección, apartamento, un lugar llamado Sail Cove, que es cerrado. ¿Cómo entraron? ¿Cómo no había GPS, no había Waze? Nadie sabía dónde yo estaba. Nadie me visitó. Y ellos llegan. Solo Dios. Pastor. Solo Dios. Pues, entonces me dicen, oró por mí para hacer ¿verdad? En el libro está muy detallado, no moriré, ahí está todo. ¿Cómo se llama el libro? No moriré. Porque me costó 8 años escribir. Entonces dice el Señor que el hígado ya está y me pone la mano en la espalda. Me pone la mano en la espalda y este hombre no sabe nada ni anatomía, un hombre. Sí. Tato, él está en el libro. Y me dice, y yo recibí, yo dije, él no vino a traerme un hígado, mami le miraba las manos a ver si traía algo en una nevera, bendito. Ese mismo día ellos oraron, se fueron, yo me quedé con la palabra y supe que fue Dios que me hablaba porque yo estaba orando. Por eso ese mismo día yo decía, me voy mañana, pase lo que pase. Por la tarde recibo una llamada de Puerto Rico, que la hija del pastor, un pastor Echevarría, William Echevarría, de la iglesia Mission Board, estaba con muerte cerebral y la familia había dicho, si mi hija no va a vivir,
y el hígado de ella le puede servir a la pastora Wanda Rolón, se lo queremos donar directo. El doctor dijo, eso no es así, eso no es una pieza que usted pueda dar, eso es algo que tiene que ser compatible en sangre, compatible en tamaño. Ellos dijeron, hagan las averiguaciones. Y yo estaba en la lista de la ONU, de esa que ponen. Sí. Yo estaba primera, yo me quedaban 3 meses de vida. Y el estimado era ese, 3 meses. Total me habían dado 6 meses, pero ya habían pasado 3. Y ya mi vientre estaba inflamado, ya yo tenía síntomas. Y me acuerdo que cuando me llaman, me dice, ora que hay un hígado pendiente, y yo supe que era el mío. Y al pastor William y su esposa, gente linda, que ya partió con el Señor, del área de Río Grande, de por allá, pastores Mission Board, de la Iglesia de Dios. Ellos habían viajado conmigo a Israel alguna vez. Y me tomaron cariño. Claro. Y aceptaron, salió un reconocimiento de acá de Jacksonville hasta el hospital, todo igual, todo perfecto. Al otro día... El hígado era compatible. Con todo. Hija de un pastor. Y el 23 Entonces de octubre, era verdad que Dios había enviado un hígado con Tato. Tato me trajo el hígado. Sí. Es que Dios envía sus mensajeros. Sí. No mandó a Ananías a que orara por Pablo y le dijo la calle, el número de la casa. Todavía el tiempo de los milagros no ha pasado, tenemos que volver a creer. Entonces, eso para mí ha sido... O sea, yo tengo... Wanda. Mañana cumplo 24 años, que eso es el otro milagro. Sí. Un trasplante dura de 10 a 11 años. 10 a 11. Y yo tomo inmunosupresores por la mañana y por la tarde para bajar mis defensas. Y yo tengo un ritmo de vida sobrenatural. Es porque verdad. yo viajo, yo predico, yo grabo aquí, grabo allá. O sea, amén. Dios es bueno. Wanda Rolón, ese milagro es más grande que si hubiese sanado. Correcto. Si el milagro hubiese sido, desaparecieron los quistes, más de una persona estaría diciendo, bueno, de repente no eran quistes, nada, de repente el cuerpo maravilloso, pero esto es un milagro enorme que implica a mucha gente circunstancias que impiden que sea negado. Correcto. Nadie puede decir eso no es real. Milagros indubitables, como dice la palabra. Sí, así es. Sí. Gigi usaba la expresión de los últimos tiempos. Correcto. Son milagros de los últimos Para que se tiempos. queden atónitos. Claro, porque ese milagro no hubiese ocurrido el siglo pasado, porque no se hacían esos trasplantes, no ocurrían esas cosas. Y en Así Puerto que, Rico no lo hacían. Mira milagros qué de cosa. los últimos tiempos. Hace 24 años. Sí, ahora en Puerto Rico lo hacen. Sí, amén. Gracias a Dios. No se supone que un hígado dure tanto, Un trasplante. el trasplante de un hígado. Pero ahí está. Está funcionando. Usted se ve saludable. Completamente. Resplandeciente. Gracias a Dios. Trabajando más duro que mucha gente. Sí. Hay gente que dice qué suerte, qué dicha. No fue suerte ni fue dicha. Es un milagro. Amén. Dios lo hizo. Amén. Hay mucha gente que nos está viendo Gloria a Dios. esperando un milagro del Amén. Señor. Amén. Hemos repetido en este podcast que el tiempo de los milagros No ha pasado. Ahí está la cámara, pastora. Gente está esperando esta oración. Gente está esperando esta palabra. Santo. Gente en toda Latinoamérica. Estamos teniendo una respuesta en este podcast. Qué bueno. De cada país latinoamericano. Gracias, Jesús. Dígale a esa gente que crea y vamos a orar por ellos. Amén. Pastor, gracias por esta oportunidad. Y precisamente no me percaté del día que se está grabando, que es precisamente el día que me fui de rodillas y le dije, Dios, no resisto más, porque hay veces que tenemos esas crisis y está bien. Pero qué bueno que le oramos a un Dios que escucha y un Dios que responde. Y que el tiempo de los milagros, ese es mi refrán, no ha pasado. Lo vi en el pasado con otras personas, lo experimenté en mi vida de una manera sobrenatural. Llegó aquel hermano, un perfectamente desconocido,
nadie lo conocía. Dios cuenta con gente que ni siquiera son reconocidos. Que Dios nos permita que usted nos conozca es un privilegio, pero Dios puede usar a quien Él quiera. Lo importante es que tú estés expectante, con el corazón dispuesto para recibir tu milagro. Y en el nombre de Jesús, pase lo que pase, estés como estés, solo cree, porque es necesario que el que le busca a Él sepa que Él está ahí y que Él premia, Él es galardonador de los que le buscan. Confía en Él y Él lo va a hacer. Yo lo hice. Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer porque tampoco me declaré muerta. No acepté aquel diagnóstico de muerte. Yo dije, no, yo no me voy a morir, yo voy a vivir, pero voy a cumplir lo que dice tu palabra para contar tus maravillas. Todas las naciones que voy, al primer lugar que yo voy, lo primero que hago es testificar lo que Él hizo, porque la gloria es de Él y no de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que está en sintonía ahora mismo, Padre, que está al alcance de este podcast extraordinario que tu hijo, el pastor, gracias por esta oportunidad de bendecir las naciones, de bendecir las vidas, el lugar más sencillo, el lugar más humilde, donde hay la gran necesidad. Ahí tú estás, Señor, porque no es por casualidad. Gracias por ese milagro creativo. Tú lo haces como tú quieras. Tú tienes la forma y manera, la multiforme de bendecir a tu pueblo. Lo importante es que tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastora, qué alegría. Gracias, pastor. Gracias por compartir este testimonio y a usted puede escribirnos, dejar aquí sus comentarios, la información sobre dónde y cómo encontrar ese libro que escribió la pastora. Está en Amazon. Está en Amazon. Sí. Esa información la vamos a compartir aquí en la descripción del programa para que usted pueda adquirirlo y deje aquí también su petición. Vamos a orar por usted y por sus necesidades. Amén. Pastora, gracias. Amén. Le amo. Adelante. Claro que sí. Ánimo y bendiciones. Amén. Gracias. Bendiciones.